Hoy vamos a hablar de los orígenes del concepto de izquierda y derecha en política. Para ello nos tenemos que remontar a finales del siglo XVIII a Francia. Hacia 1789 el tesoro francés está prácticamente vacío. El rey Luis XVI tiene que afrontar una crisis económica brutal cuyo origen se situaba sobre todo en la guerra de la independencia americana. Francia había suministrado un gran apoyo tanto económico como militar a las colonias del Nuevo Mundo para que se independizasen de Gran Bretaña. Y a pesar de que tras la paz de Versalles en 1783 Francia recupera la isla de Martinica, que era una gran productora de azúcar y que en aquel momento se vendía a precio de oro, la tesorería estaba exhausta. Esto provocó problemas de escasez y algunos disturbios en el país. ¿Cómo estaba organizada la sociedad francesa en aquellos momentos? Hay que dejar claro que estaba organizada en lo que se conoce como estamentos. Era una sociedad feudal, lo que se conoce como el antiguo régimen o ancien régime. Estos estamentos eran tres. Por un lado tenemos al clero, evidentemente el clero católico, a la nobleza y al tercer estado. Este último estaba compuesto por campesinos, trabajadores urbanos y la burguesía. En cuanto a población, hay que decir que el clero constituía tan solo el 0,50%, la nobleza el 1,50% y la mayoría de la gente pertenecía al tercer estado, que era el 98%. Pero la distribución de la tierra era desigual, ya que el 10% pertenecía al clero, el 30% a la nobleza y el 60%, a pesar de ser el 98% de la población, pertenecía al pueblo llano. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si tuviéramos un terreno de 1000 hectáreas para distribuir entre 1000 personas, la manera más equitativa es que a una persona le tocase 1 hectárea. Pero si tuviéramos esas 1000 personas, 5 serían del clero, 15 de la nobleza y los 980 restantes serían del pueblo llano. Pero a una del clero y a una de la nobleza les corresponderían no una, sino 20 hectáreas. En cambio, a un miembro del pueblo llano no llegaría a 1 hectárea, le correspondería aproximadamente 0,60 hectáreas. Como vemos, es bastante injusto. Por otro lado, tenemos el pago de impuestos. Aquí nos referimos a impuestos directos, los que posee una persona en función de su riqueza. En aquella época el clero no pagaba impuestos, la nobleza tampoco, pero el tercer estado sí pagaba impuestos por su riqueza y además al clero le tenía que pagar el diezmo y a la nobleza las mejores piezas. Hay que decir que esta situación era bastante injusta y el ministro de Finanzas de Luis XVI, Jacques Necker, dijo que tanto el clero como la nobleza debían renunciar a parte de sus privilegios y empezar a pagar impuestos. Es cierto que pagaban algo, pero ni mucho menos en proporción a la gran riqueza que poseían. Entonces, hubo un gran malestar y el rey tuvo que convocar los estados generales, que era una especie de parlamento que no se había convocado en más de 150 años. Tal era la situación de crisis. Ahí tenéis una imagen de los estados generales. Estos estaban formados por representantes de los 3 estamentos que eran nombrados en cada asamblea local de Francia. Y veamos la composición de esta sociedad, de estos representantes. Por un lado tenemos el clero, que como hemos dicho era solo el 0,50% de la población, pero tenía 291 representantes. Aquí hablo de los que fueron, porque realmente tenía más adjudicados, pero solo fueron estos. La nobleza, que era el 1,50% de la población, tenía 270 representantes. Y el tercer estado, que era el 98% de la población, tenía 578 representantes. Como se puede observar, estos dos estamentos que formaban el 2% de la población, en cambio tenían casi el 50% de los representantes. La representatividad no era proporcional. Bien, pero si nos fijamos en un pequeño detalle que es importante, el número de representantes del clero y la nobleza juntos suman 561. Frente a los 578 estarían en minoría. Por tanto, se supone que ciertas reformas propuestas por el tercer estado podrían ser aceptadas. Pero el truco estaba en que el voto no era por representante, sino por estamento. De tal manera que el voto del clero valía un voto
el voto de la nobleza era uno y el del tercer estado era otro. Siempre una alianza entre clero y nobleza derrotaría al tercer estado, porque eran 2 votos contra 1. Entonces aquí tenemos cómo se distribuía los estados generales, pero en cuanto a votos, realmente el del clero valía 1, nobleza 1 y tercer estado 1. Y siempre derrotarían al tercer estado, a pesar de tener ligeramente más representantes que los otros 2 juntos. Y recordemos que no era proporcional con respecto a la población. Esto provocó un gran malestar en el tercer estado y la mayoría de sus miembros se salieron de los estados generales y se comprometieron a trabajar y formaron lo que se llamó la Asamblea Nacional. Hicieron un juramento, el famoso juramento del juego de pelota, a instancias del famoso señor Guillotin, que propuso el uso de la guillotina más adelante durante el periodo revolucionario. El cuadro este de Jacques Louis David es famoso, del juramento del juego de pelota. Y aquí se empezaron a tomar medidas frente a los otros 2 estados. Hay que decir que también muchos nobles y algunos miembros del clero también se unieron en la Asamblea Nacional. Entonces el rey, que finalmente acepta acepta la Asamblea Nacional y pide que se incorporen los miembros de los estados generales, tanto de la nobleza como del clero, a la Asamblea Nacional Constituyente, con el fin de crear una constitución para Francia que garantizase unos derechos mínimos. Entonces la constitución de la Asamblea, la formación de la Asamblea Nacional Constituyente, como vemos, es parecida a la de por origen, es muy parecida a la de los estados generales. Se produjeron ciertos disturbios, como la toma de la Bastilla el 4 de julio de 1789, porque el rey estaba boicoteando la Asamblea Nacional, había boicoteado un poco la Asamblea Nacional y estaba boicoteando la Asamblea Nacional Constituyente. Esto exacerbó los ánimos del pueblo. ¿Qué pasó? Pues que a pesar de que por origen hemos visto que estaban prácticamente igualados los representantes de nobleza y clero, resulta que muchos de esos nobles y algunos de esos sacerdotes o representantes del clero se adhirieron a los miembros del tercer estamento. Y aquí es donde está la clave del origen de izquierda y derecha. A la derecha del presidente de la Asamblea Nacional se sentaron la alta aristocracia, el alto clero francés, y a la izquierda los representantes del pueblo llano. Y de aquí viene, porque los aristócratas y monárquicos que pretendían conservar los privilegios que tenían, básicamente, es decir, eran los conservadores, se sentaron a la derecha. En cambio, los que querían grandes reformas se sentaron a la izquierda. De este es el origen de izquierda y derecha. Como vemos, el número de personas que adhirieron a las posiciones más a la izquierda creció porque estaban en contra del rey. Hubo un gran número de nobles que se adhirieron a las posiciones del tercer estamento. El rey cada vez iba perdiendo apoyos. Como vemos, el número de monárquicos era muy reducido. En cambio, el número de aristócratas más o menos se mantuvo. ¿Y qué defendía la derecha en aquella época? Pues vamos a ver. Por un lado, por supuesto, mantener el régimen feudal, lo que les permitiría conservar sus privilegios, que quedase claro la autoridad, quién estaba por encima, quién estaba por debajo, ese orden tradicional y la seguridad para garantizar los privilegios de estas clases. Por supuesto, el clero estaba plenamente, el alto clero estaba convencido de esto, y había que respetar la tradición, sobre todo tradiciones de tipo religioso. Se hablaba de la identidad nacional de Francia como país. Y todas estas ideas las asociamos al concepto de conservadurismo. Por eso a la derecha se dice que es conservadora. Vamos a ver qué defendía la izquierda. Frente a esto, por supuesto, abolir el régimen feudal. Esto con matices, porque había miembros de la izquierda que no lo querían abolir de golpe. Esto implicaba una igualdad jurídica. Y esa igualdad jurídica tenía que ver con que la palabra de un noble no iba a valer más que la de un representante del pueblo, ya no, valdrían lo mismo, todos iguales ante la ley. También la izquierda defendía los principios de solidaridad, lo que se reconoce luego como fraternité, y por supuesto el derecho a rebelión, a rebelarte cuando algo es injusto. Esto implicaba una gran cantidad de reformas políticas y sociales.
que por supuesto la derecha no estaba dispuesta a aceptar. Y una curiosidad también que defendía la izquierda en aquel momento era el respeto a lo nacional y autóctono. Esto se debía a que gran parte de los representantes del ala izquierda venían de regiones que no eran de París, no eran céntricas. Venían de la Bretaña, lo que da lugar a los jacobinos, o de la Gironda, y estas regiones tenían, incluso Bretaña tenía un idioma propio, y la Gironda, en el sur de Francia se hablaba occitano también. Entonces ese respeto a esa cultura también lo defendía la izquierda frente al centralismo de París. Todas estas ideas se añaden al concepto de progresismo, por eso a la izquierda se le suele decir que es progresista en general. Hay que decir que todo esto ha cambiado bastante. Vamos a ver uno de los logros principales que se consiguió en la Asamblea Nacional era, aparte de la abolición del feudalismo, que se consigue a principios de agosto de 1789, a finales del mes se hizo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Fue un inmenso avance con respecto al estado anterior. También hay que decir que aquí de las mujeres no se habla, pero eso lo veremos más adelante. Veamos los líderes de la derecha. Aquí tenemos a Casalet y al abate Maury. Ellos se dedicaron sobre todo a entorpecer la labor de la Asamblea, no querían que avanzase y por supuesto querían mantener sus privilegios. Por otro lado tenemos al grupo de los monárquicos, que tenemos a Clermont-Tonnerre y a Mounier, que este grupo unas veces se votaba con los aristócratas y otras veces votaba con el pueblo llano o con los miembros más a la izquierda. Hay que decir que en aquella época había clubes más que partidos políticos, el club de los jacobinos y otros clubes, y cada uno visitaba otros clubes y votaba en conciencia lo que creía. Hay que decir que el rey iba perdiendo más apoyos progresivamente, iba pasando el tiempo. En cuanto a los líderes de la izquierda moderada, tenemos por un lado al marqués de Lafayette, que era, como su nombre indica, era un noble, que además había sido un gran soldado que había peleado junto a los colonos americanos en su lucha por la independencia de Gran Bretaña. Y por otro tenemos aquí a Mirabeau, que era otro noble que se ganó el respeto de la Asamblea al defenderla frente a los ataques y las presiones de los enviados del rey. Esta gente defendía, sí, querían abolir el régimen feudal, querían avanzar, pero más poco a poco que otros líderes que veremos ahora. Aquí tenemos los líderes de lo que se puede llamar izquierda radical, que tenemos a Sieyès, que fue un gran constitucionalista, y al principio de la Asamblea Nacional el líder indiscutible fue Barnave, mientras que más adelante, en una época posterior, tomaron gran importancia los tres revolucionarios posiblemente más famosos, que son Marat, Danton y Robespierre. Este último fue, a pesar de la leyenda negra que se ha hecho sobre él, se le llamaba el incorruptible. Miembro de los jacobinos y en aquel momento gran representante de la izquierda. Pero no me puedo ir sin nombrar a la señora Olympe de Gouges. Es un seudónimo y esta señora escribió Los derechos de la mujer y la ciudadana en septiembre de 1781. Frente al machismo imperante, frente a que se habían olvidado de la mujer, esta fue una de las primeras feministas de los tiempos modernos, si no la primera. Y conviene destacarla. Lamentablemente hay que decir que 2 años después, en 1793, murió en la guillotina. Bien, hay que decir también que muchas de las ideas de la izquierda y la derecha evolucionaron más tarde, y en Francia, después del derrocamiento de Napoleón y con la restauración del rey Luis XVIII, ahí está muy claras las diferencias entre izquierda y derecha. Los de la derecha defendían el mantenimiento prácticamente casi de un régimen absolutista o lo más parecido, frente a los de la izquierda que defendían en aquel momento incluso la libertad, los derechos humanos y sobre todo incluso libertad de comercio. Claro, eso ha cambiado porque posteriormente aparece el marxismo, aparece el anarquismo y tanto izquierda como derecha evolucionan en unos caminos que nos ha llevado hasta ahora, pero eso lo veremos más adelante. Espero que os haya gustado